sobre la situación que se nos viene. Ya estamos a pocos días de que culmine la cuarentena impuesta por este gobierno. Deben mantenerse sin duda una serie de restricciones para poder de manera gradual volver, si acaso se puede, en un lapso más o menos razonable a lo que conocemos como la normalidad. Buenos días, doctor, gracias por estar en Canal N. Buenos días, Augusto. Sin duda, yo creo que las medidas de aislamiento van a tener que desescalarse en forma gradual por algunas actividades laborales, por algunos grupos humanos, por algunas áreas territoriales, y eso va a ser necesario hacerlo porque, primero, porque la situación, la prolongación de la cuarentena ciertamente tiene un impacto socioeconómico que cada vez lo vemos más. La gente, no solamente hay un grupo que no acata, sino que hay un grupo que tiene enormes necesidades y que por lo tanto lamentablemente tiene que salir por su pan de cada día, y ahí tenemos un problema serio. Además, también es cierto que hay una cantidad de enfermedades que están siendo postergadas en sus controles. Estamos hablando de tuberculosis, estamos hablando de pacientes con portadores de virus VIH, estamos enfermando de enfermedades crónicas, las vacunaciones, etcétera. Y además el impacto que está teniendo per se este aislamiento drástico, necesario desde luego, pero que tiene que ver con la salud mental. Entonces es cierto que cuando uno comienza a analizar todo esto, es necesario pasar a otra fase de desescalar y tener una atención diferente. ¿Cómo puede ser este proceso? ¿Qué restricciones deben mantenerse según su experiencia? Yo creo que no hay duda que los peruanos vamos a tener que cambiar nuestros hábitos. Yo estoy seguro que por los próximos meses será imposible tener actividades de concurrencias masivas, reuniones grandes, convenciones, congresos, cines, teatros, restaurantes, y habrá que cambiar la modalidad un poco, que seguramente ya se están ensayando, de cómo podríamos hacer nuestras actividades. Pero por ejemplo, doctor, disculpe que lo interrumpe, sí, pero por ejemplo, ahí, restaurantes, una de las grandes ofertas que tenemos al mundo, no solo aquí a consumo interno, sino una de nuestras grandes ofertas mundiales es la gastronomía. Entonces, ahí, por ejemplo, vamos a tener que contemplar que se vea mellada duramente, ¿no?, esta industria tan importante en nuestro país. Sí, sin lugar a dudas, el impacto económico va a ocurrir, más aún todavía cuando ahí estamos hablando de un turismo gastronómico que es una fortaleza del Perú, es cierto, pero así hay una cantidad de actividades. Algas tan sencillas, por ejemplo, el otro día veía un reportaje de un representante del gremio por ejemplo, de los estilistas. Sabe que en Lima, por ejemplo, hay más de 15.000 establecimientos de peluquerías, sí, donde trabajan por lo menos 3 personas, o sea, como 45.000 personas solo en Lima, y que probablemente sea el doble en el Perú. Se van a quedar sin actividad y van a tener que buscar otras modalidades para poder reinsertarse, porque obviamente no es una actividad prioritaria, pero es una actividad necesaria también. Claro, ese es el problema, sí, ¿no? Que un montón de empresas, un montón de emprendimientos, negocios, ya sea formales o informales, van a quedarse sin la posibilidad de seguir funcionando. ¿Y cómo esta reinserción se puede hacer respetando un poco lo que usted menciona, que vamos a tener que de todas maneras tener presente que nuestros hábitos tienen que cambiar, y con eso estos negocios, estas costumbres, estas ofertas, ir transformándose de acuerdo a una serie de criterios que nos permitan seguir combatiendo el contagio del coronavirus, porque esto es un proceso a largo plazo, no es un proceso que se termina la cuarentena y ya podemos volver
a la normalidad, ¿no? Hay que, Así de todas es, maneras, Augusto. hacer una transición. Yo creo que acá tenemos grandes dificultades. Primero, nuestro ordenamiento social, la cantidad de independientes o informales, profesionales y no profesionales, que inclusive no hemos podido llegar con la ayuda porque hemos querido recurrir a un sistema de CIFO que no nos ha permitido. Ya creo que hay que repensar muy bien esto. Las costumbres, es cierto, pero además, fíjese, estas son lecciones aprendidas. Chile estaba revisando en la mañana quienes se prepararon mejor y desarrollaron una cantidad de pruebas diagnósticas. Ahora ellos tienen menos casos ya que nosotros, tienen mucho menos mortalidad que nosotros y ya están preparando el desescalamiento con aquellas pruebas para los que van a reinsertarse. Es decir, los que ya, en el contexto de los que ya tuvieron la enfermedad y que por lo tanto, en el conocimiento científico hasta el momento, tenemos que ya están inmunes, que están protegidos y no deberían, por lo menos no está demostrado, volver a infectarse. Entonces ya hay un plan mucho más ordenado que permitió el sistema que tenía Chile de más años, obviamente con más previsión, también en los últimos meses, y que ha cambiado. En el Perú nosotros hemos tenido que recurrir, por ejemplo, felizmente que se entendió, a las pruebas llamadas rápidas, que no son equivalentes de ninguna manera a las pruebas moleculares. Son dos cosas diferentes, el presidente lo dijo, son complementarias porque hay una principal, pero que son herramientas valiosas, por ejemplo, para este proceso de desescalamiento. Lamentablemente, no es tan fácil hacerlo, no hemos tenido la previsión y por lo tanto todos los peruanos nos toca acatar las restricciones que vamos a tener y hay que cumplirlas. No vamos a llegar al 27 de abril prendiendo la luz y se acabó todo. Nada de eso. Vamos a tener que continuar y acatar una serie de restricciones que son por el bien de la sociedad, sabiendo que va a tener algún impacto desde luego. En el caso del hospital de Ate, hoy el diario El Comercio publica una investigación en la que siguen con el preocupante caso de los ventiladores mecánicos, estos 35 equipos que ya han sido descartados por el presidente debido a que la empresa que los estaba vendiendo al Estado originalmente los había destinado para un hospital en Tacna. Ellos vieron la forma de declarar el contrato nulo y lo volvieron a vender al hospital de Ate a 3 veces el precio. Esta actitud ha sido condenada por el propio presidente Martín Vizcarra y estos equipos han sido ya descartados para equipar esta importante sala que tienen en Ate, que supuestamente está especializada para recibir los casos más críticos de COVID-19. Lo que finalmente resulta es que tienen solo 20 camas UCI con ventiladores listos para recibir a pacientes críticos. ¿Qué hacer con esta situación si vemos que el hospital que supuestamente era el que iba a recibir a los pacientes más críticos tiene solo 20 opciones de cama UCI para recibir a personas que están ya en estado crítico? Sí, Augusto, es una situación preocupante, desde luego que en medio de una crisis donde todos deberíamos sumar, ocurren este tipo de eventos que seguramente deben ser investigados. Yo tuve conocimiento de esto hace algunos días por las propias denuncias de los propios médicos del hospital de Ate que denunciaban este tipo de cosas que inclusive motivaron por las denuncias que hemos leído. Entiendo que la directora anterior no quería aceptar esos ventiladores porque los veía con sobreprecio y aparentemente se suspendió la compra, pero también se la retiró de la gestión. Eso habrá que investigar qué pasó. El tema real, concreto, es que nos encontramos con más limitaciones. Es cierto que habrá que tomar, y hay más ventiladores en otros sistemas de salud de las sanidades, de las Fuerzas Armadas, policiales, de la seguridad social, y habrá que ir sumándolos. Entiendo que es una situación crítica de la precariedad con la que están los servicios de salud. No nos olvidemos, Augusto, por ejemplo, el 2019, la inversión en equipamiento e infraestructura por el Ministerio de Salud fue la más baja
de los últimos años. Apenas excedimos el 40%, es decir, devolvimos más de la mitad del dinero que no pudimos ejecutar precisamente en equipamiento y en infraestructura. Nos toca ahora sumar todo lo que tengamos. Yo creo que públicos, privados deben sumar para lograr contener lo que se nos viene en estas semanas cuando los pacientes críticos encuentren o estén necesitando una cama de cuidados intensivos y un ventilador mecánico, desde luego. 534 casos nuevos es el último reporte. Esto es lo más alto, ¿no? 529 fue el 10 de abril. Hoy tenemos 534 casos nuevos. Esto significa una tendencia, porque vemos que fluctúa, ¿no? Sube, baja, a veces hay más, a veces hay menos. ¿Esto a qué criterios obedece y si debemos preocuparnos por un aumento en casos nuevos? Sí, en realidad pueden haber algunos días donde la curva pareciera descender, pero la tendencia todavía lamentablemente se mantiene al alza. Y aquí lo que tenemos que hacer es preparar más aún todavía los servicios de salud para la contención y fundamentalmente en el primer nivel de atención para poder detectar y registrar oportunamente los casos. Ahí es donde tenemos una gran debilidad. Y yo creo que, bueno, va a ser la enseñanza, la lección de lo que tendrá que ser el nuevo sistema de salud del Perú ya en el Bicentenario, cuando tengamos que hablar de un sistema de salud verdadero, articulado, donde la gestión sea eficiente, la equidad sea suficiente para que el ciudadano se sienta protegido en el cuidado de su salud. Muchas gracias por haber participado del noticiero esta mañana, doctor Salinas. Y bueno, muy importante esta última etapa que se nos viene, es una etapa crítica en la que tenemos que todos colaborar. Le agradecemos mucho sus palabras esta mañana, doctor Salinas. Con todo gusto, Augusto, y siempre un saludo y una serenidad, un mensaje de serenidad para toda la ciudadanía. Muy bien, muchas gracias. Ha sido Abel Salinas, exministro de Salud, vía Skype aquí en N Noticias.